Top 5 Proyectos Navales de España. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video vamos a conocer a los mejores proyectos que la Armada Española está sacando adelante actualmente. Estos son buques que estarán entrando en servicio en los próximos años y representan el futuro de la Armada de España. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver qué opinan. 5. Nuevo buque de aprovisionamiento logístico AOR. En enero del 2024, el presidente español Pedro Sánchez anunció en las instalaciones de Navantia que el Ministerio de Defensa encargará la fabricación de un nuevo buque de aprovisionamiento logístico AOR, en el que se invertirán 439 millones de euros. Este nuevo buque de aprovisionamiento logístico está destinado a reemplazar en el servicio al AOR Patiño A14, el cual se encuentra en servicio desde 1995 y el próximo año ya completará los 30 años de servicio ininterrumpido. El nuevo buque de aprovisionamiento logístico, según el presidente, se empezará a fabricar este mismo año y estará basado en el buque de aprovisionamiento logístico Cantabria A15, el cual fue incorporado a la Armada Española en el 2010. El Cantabria A15 tiene 174 metros de largo, 23 metros de ancho y desplaza 19.500 toneladas. El diseño del Cantabria incluso ya ha sido exportado a Australia. Según Pedro Sánchez, la construcción de este buque va a suponer 3 millones de horas de trabajo y la creación de 1.800 empleos directos e indirectos. Asimismo, afirmó que el buque contará con lo último en cuanto a los adelantos tecnológicos. 4. Nuevos buques hidrográficos costeros HBC. En agosto del 2023 se anunció que el Ministerio de Defensa encargará al astillero público Navantia el diseño y la construcción de 2 buques hidrográficos costeros HBC por un valor de 158,6 millones de euros para la Armada Española. Las nuevas embarcaciones actualizarán y potenciarán la flotilla hidrográfica responsable de la cartografía náutica oficial del Estado y militar. Los buques serán construidos por Navantia en sus instalaciones de San Fernando. El astillero y el Ministerio de Defensa ya trabajan en los requisitos de estas nuevas embarcaciones, que tendrán una eslora de 47 metros y un desplazamiento de unas 900 toneladas. El programa busca renovar los veteranos buques del Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM) en servicio desde los años 70 del siglo pasado, que ya están al final de su vida operativa. Esta flota está compuesta por el Malaspina A31, el Tofiño A32 y el Antares A23. Los 2 primeros barcos entraron en servicio en 1975 y el Antares lo hizo en 1974. La misión principal de estas embarcaciones es efectuar la adquisición de datos, principalmente batimétricos, que permitan la elaboración de la cartografía náutica oficial de España. También realizan levantamientos hidrográficos, trabajos oceanográficos y la exploración del relieve submarino, actualización de derroteros, libros de faros, libros de ayudas radioeléctricas, instalaciones de reglas de marea y mareógrafos para el cálculo del cero hidrográfico, toma de fotografía de costas, toma de datos meteorológicos, entre otras misiones. 3. Buque de acción marítima de intervención subacuática, BAN-IS. En octubre de 2022, Navantia, la Armada Española y la Dirección General de Armamento y Material DGAM aprobaron la revisión inicial de diseño IPDR del buque de acción marítima de intervención subacuática, BAN-IS, que construirá Navantia en el astillero de Puerto Real. El futuro BAN-IS estará destinado a operaciones de buceo, salvamento, vigilancia del patrimonio subacuático, apoyo al rescate y rescate de submarinos siniestrados, así como intervención en naufragios. Su diseño permitirá albergar el sistema de rescate submarino de la OTAN, NSRS, que incluye un sumergible operado a distancia. También contará con vehículos no tripulados, ROP, capaces de realizar operaciones e intervenciones subacuáticas remotamente hasta los 3.000 metros de profundidad. El BAN-IS desplazará 5.000 toneladas, tendrá 92 metros de eslora y alcanzará una velocidad máxima de 15 nudos.
El buque será entregado a la Armada Española en 2026 y tendrá un costo de 187 millones de euros. 2. Submarino Cosme García S-83. El Cosme García S-83 es el tercer submarino de la clase S-80, perteneciente a la Armada Española. Actualmente se encuentra en construcción en el astillero de Navantia en Cartagena, España. Se espera su entrada en servicio en la Armada Española a finales de 2026. El Cosme García S-83 se diferencia del Isaac Peral S-81 y Narciso Monturiol S-82, porque este será el primer submarino español equipado con un sistema de propulsión independiente del aire AIP, que permite una mayor autonomía de operación bajo el agua. Para hacer uso de esta tecnología, Navantia contrató en 2007 a Heiner Green, actualmente a Bengoa Hidrógeno, para fabricar el procesador de bioetanol, así como otros equipos del AIP, que debería estar listo en el 2026. El cuarto y último submarino de la clase, el Mateo García de los Reyes S-84, también contará con el sistema AIP. 1. Fragatas F-110. El desarrollo y producción de las nuevas fragatas F-110, también conocidas como F2M2 por Navantia, es el principal proyecto militar de España que encabeza la empresa Navantia. Aunque no hay un monto exacto del coste del proyecto de las fragatas F-110, se calcula que será de más de 4.300 millones de euros. Las F-110 serán buques multipropósito especializados en defensa antiaérea y guerra antisubmarina. En junio de 2018, la Agencia de Cooperación en Seguridad y Defensa DSCA de Estados Unidos autorizó la venta de 5 sistemas de combate Aegis para las fragatas F-110 por un monto de 738 millones de euros. Asimismo, la empresa Thales España será la encargada de dotar a las embarcaciones de capacidades de guerra antisubmarina ASW, proporcionando sonares de última generación por un monto de 160 millones de euros. El armamento que llevarán estas fragatas son un cañón Otto Melara de 127 mm, un sistema de lanzamiento vertical VLS de 16 celdas, hasta 16 misiles superficie-aire estándar SM-2, hasta 64 misiles superficie-aire RIM 162 Evolvet Sea Sparrow, 4 unidades por celda VLS y torpedos ligeros MK-54 de 324 mm. La construcción de la primera fragata F-110 inició en abril de 2022 en los astilleros de Navantia en Ferrol y se espera que entre en servicio en 2026.